Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Casi inicio de semana y no sabes qué hacer. Te invito a que nos escuches. Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento y cultura. Sí, cultura. Todo lo que te guste a ti y quieres escuchar. Solamente aquí en tu programa Enamorando tus sentidos. ¡Comenzamos! Hola. Sí, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ay, bueno, yo soy Verónica Mejía y estamos en un programa más de Enamorando tus sentidos. Un programa interesante, un programa pues con temas como cada una de las semanas vamos trayéndote, vamos dándoles un tema pues importante, un tema que nos... Así de ya, cállate y a lo que vas. Es cierto, bueno, Monse se ríe así como de, ay, te pasas. Ay, no, Monse, es juego, es juego. Ok, bueno, pues el tema de hoy es bien... Ah, yo también te quiero. Bueno, pues el tema de hoy es de relevancia, pero también un poquito, no solamente relevante, sino de salud, de emoción, de paz, de tranquilidad. Y bueno, pues hablaremos el día de hoy de el perdón. Ay, cómo hago de emoción, ¿verdad? Me encanta. Bueno, pues hoy vamos a hablar del perdón, pero más allá del perdón, bueno, obviamente es todo lo que tiene que ver social, económico, físico, emocional, de salud, de sistema, de tantas cosas. Pero, ¿sabes? Es algo bien importante porque, como nos han dicho, algunas veces hemos escuchado esta parte de el ser agradecido, pero ay, ya me escucho bien, es que no me escuchaba. Yo decía, bueno, sí, bueno, probando, 1, 2, 3, 4. Ya, listo. Y bueno, pues como nos han compartido, nos han dicho, hemos leído y nos dicen que el ser agradecido, pues los beneficios que tiene. Y cuando ponen la palabra científicamente, todo cambia. Y todo cambia y no porque nos veamos como todos atrás de un microscopio o detrás de una pantalla o simplemente con una bata blanca y diciendo, ay, hoy voy a hacer el experimento del perdón. Pero cuando le ponemos la palabra o la connotación justamente de científico, pues es que va más allá de lo que nosotros creemos. La palabra perdón no solamente es como una palabra que venga en un diccionario, una frase o una emoción. Es también todo un sistema, también toda la parte de la ciencia y la medicina es ciencia, es más, la risa es ciencia. Pero ya está de, ajá, sí, yo también me quedé así cuando lo supe hace muchos millones de años, casi después de los dinosaurios. No es cierto, no es cierto. Pero bueno, para poder hablar del tema, pues justo así, mi Godzilla, o sea, acá atrás, se escucha cuando, no, bueno, dicen que soy bien linda, pero es que no han visto el Godzilla que sale dentro de mí. Y bueno, pues, para hablar del tema, está con nosotros dos super invitadas, que ustedes ya están las dos. Ah, ok, perdón, es que decían que no y que no habían llegado y que puntualidad. Ay, sí, yo aquí hablando de, ¿no? Bueno, pues tenemos dos super invitadas. Ellas, o sea, las conocen, no voy a decir que son las ajonjolí de todos los moles, ay, ya lo dije, pero sí, son las ajonjolis de todos los moles. Y hoy vienen a platicarnos de este tema maravilloso que pues nos van a platicar, vamos a compartir más allá de las palabras, el perdón. Y hoy está con nosotros Maribel Sánchez y Nadia Villanueva. Pensé que era efecto de la semana pasada, pero ya me di cuenta que ya es en común. Entonces, cada vez que yo diga Maribel Sánchez y Nadia Villanueva,
No, pues ya no. Dije, Santa Claus ya no va a venir. Acuérdate, Monse, acuérdate. Ni le hagas cartita. Hola Maribel, hola Nadia, ¿cómo están? Hola, Berito, ¿cómo estás? Buen día. Pues aquí, ahora sí que llegando, relapando, ¿cómo dicen? Rayando, ahora sí, Derrapando, derrapando, exacto, esa es la palabra. Fíjate, bajándote del está, avión. exacto, estaba en el acelere que hasta la palabra se me olvidó, Berito. Aquí llegando contentísimas, pensé que no llegaba, pero finalmente sí, contentísima de una vez más estar en este programa y con un tema que, bueno, a mí me parece la palabra algo extraordinario, magnífico y que te puede liberar de muchas cosas, ya lo hablaremos. Muchas gracias nuevamente por la invitación y gracias a todos los que se están conectando. Gracias. Gracias, gracias, gracias Maribel. Hola Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿También derrapando del avión? También, muy bien, gracias, Vero. Bueno, buenas tardes a ti y obviamente pues muy contenta de estar en este programa muy bueno. Para mí creo que es la base de muchas cuestiones en nuestra vida y pues gracias a todos los que se conectan y nos escuchan y un gusto de saludar también a Maribel. Buena tarde. Muy bien, muy bien. Pues hoy, como les comentaba, como compartía hace unos minutitos, sin hacer tanto preámbulo, porque luego le hago así de emoción, pues la palabra perdón, híjole, es que es una palabra que, como bien comentaba, una palabra que tiene una connotación científica. Y esto no solamente lo podríamos ver como a través de sí, tal vez de la física, tal vez hace unos días platicaba y estábamos compartiendo algo allá, algo más allá como la música, el sonido. Entonces, imagínate que la música, la voz, el sonido, pues tienen estas modulaciones y que al final son ondas Hertz, aquí bien bilingüe, y entonces todo lo que puede provocar y puede hacer hacia las personas. Pero imagínate la sensación, la emoción, la actitud, el sistema del perdón, que tanto puede mover no solamente a ti, sino a todo un sistema. Pero cuéntanos un poquito más, Nadia, ¿qué nos cuentas del perdón? Diablos, señorita. Gracias, Vero. Bueno, les decía yo ahorita como preámbulo, creo que el hablar del perdón significa la base de aspectos muy importantes de nuestra vida. ¿Por qué? Porque partiendo de eso yo creo que nuestra vida puede cambiar. Y es una palabra muy sencilla, pero sin embargo yo se los puedo decir como experiencia propia. Después de que experimenté el perdón, mi vida cambió, porque viví en momentos y en etapas por no perdonar. Y no es que se trate de que nosotros perdonemos, yo creo que ahorita eso lo vamos a tocar un poquito también junto con Maribel. No se trata de que uno perdone, yo creo que ahí es en donde nosotros empezamos a estar confundidos, sino que se trata de perdonarnos a nosotros mismos y la verdad es que vivir etapas en donde uno no se logra perdonar te quita muchas experiencias y muchos momentos de felicidad que tú puedes vivir simplemente por estar atorado. Y yo digo atorado porque yo siento que estuve atorada muchos, muchos años y creo que, aunque no lo puedo llamar tiempo desperdiciado porque finalmente hice muchas otras cosas importantes, pero a lo mejor desperdiciado en el sentido de que no gocé de esa felicidad y de esa plenitud total que Dios nos da la oportunidad. Hablando de Dios, los que creemos en Dios o del universo o de como ustedes lo denominen, no simplemente la oportunidad que la vida nos da de seguir adelante y de disfrutar todos los aspectos y todas las cosas bellas que nos brinda. El simplemente disfrutar de un amanecer, disfrutar de unas vacaciones, disfrutar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro trabajo simplemente porque estamos tan metidos en esa cuestión de estar resentidos que no nos permite ni siquiera disfrutar de nuestro trabajo, ¿no? Vamos enojados, vamos cansados. Además, eso mismo nos cansa, nos genera cansancio, nos genera muchas cosas y nos lleva a ser también muy críticos. El que no perdonemos nos lleva a juzgar a nuestros semejantes cuando nosotros no tenemos esa facultad. Yo creo que solamente eso se lo debemos de dejar a alguien y no nosotros de juzgar, pero el mismo hecho de no perdonar nos lleva a juzgar a las personas y eso nos encierra, yo le llamo así, ¿no? Nos encierra en una jaula en donde no nos deja volar y disfrutar. Entonces,
pues como preámbulo yo les comento que es una palabra tan sencilla pero tan importante desde el punto de vista de mío, ¿no? Desde mi punto de vista, para mí sí me ayudó cuando yo conocí cómo era que se trataba esta situación de perdonar. La verdad es que la vida sí cambia, yo se los puedo decir como experiencia propia y que nos ayuda a ser mucho más felices y mucho más tranquilos, vivir nuestra vida mucho más tranquila. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, gracias Nadia. Y bueno, como bien comenta Nadia, creo que esta jaula que creo que inconscientemente nos vamos y nos van metiendo a ella y nos vamos y nos van y no porque digan, ah, dale, ve. Pero nadie nos obliga, simplemente creo que son las situaciones y también todas aquellas historias transgeneracionales que a veces nosotros traemos y que ni siquiera sabemos por qué, pero ya lo traemos. Entonces es de la familia, es de la mamá, de la abuelita, del tío, del hermano, del papá, pero de otros tiempos, de otras vidas y sin meternos en tanto detalle, pero al final cómo nos va afectando. Y entonces nos metemos tal vez en una jaula y sin entrar con tanto en el tema que voy a tocar, pero lo podemos ver para quienes han tenido la oportunidad. Cuando tú vas a hacer una visita, cuando ves a personas que están en los hospitales, cuando están pues justamente postrados en una cama o metidos en una jaula, entre comillas, pues nos damos cuenta en lo que nos estamos metiendo y en lo que no nos permite sanarnos, pero no nos permite perdonar, pero no nos permite perdonarnos. Las enfermedades como tal, por eso decía, es ciencia, la salud es ciencia. Las enfermedades como tal son dicen psicosomáticas, pero en pocas palabras son mentales. Entonces, ¿dónde está nuestra sensación? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo son nuestras inquietudes que nos llevan a postrarnos en una cama? Cuéntanos un poquito, Maribel, qué tiene que ver a esta parte de las jaulas, justamente lo transgeneracional, pero también cuéntanos tú, de tus palabras, no lo que yo te pregunto, bueno, no tanto así como las palabras precisas, no me voy a decir que soy un... cuéntanos, Maribel, ¿qué nos cuentas del perdón? Gracias, Vero. No voy a hablar de tu numerología, Betito. No, no es el tema de hoy. Yo creo que hablas de este tema de las jaulas y de las ataduras y demás, basado en mi experiencia personal, porque creo que es la mejor base con la que uno puede hablar y compartir, repitiendo, no hay verdad absoluta, pero creo que este tema de vivir prisioneros, para mí, el hecho del perdón y liberarte de muchas cosas, entender primero qué es el perdón y cómo es cuando realmente perdonas, desde mi punto de vista y basado en mi experiencia, vives mucho más ligero, cuando entiendes realmente que hay un ego herido, que hay un ego lastimado, y cuando te das cuenta ese daño que te haces al no perdonarte primero, porque parte, como bien lo decía Nadia, de perdonarte a ti, es liberar, es fluir y es soltar, es darte cuenta que el tiempo que tú llevas quizás sintiendo una sensación de rencor, de ira, de coraje, todo este tipo de sentimientos negativos que lo único que te hace es, te restan tiempo, te restan energía, te restan una vibración y demás, el darte cuenta que si lo sueltas, que si entiendes qué es lo que está herido, sobre todo el deducir, el desmembrar, a veces decimos, ¿por qué no perdono? Pero no tenemos una idea clara quizá de qué es lo que realmente me está doliendo o me dolió o me hirió o me decepcionó, cuál es la situación y esa sensación que hace que según en mi cabeza, mi inconsciente, no perdone y que en realidad es una muestra que la vida, o como yo le llamo, el universo me está manifestando de algo que yo necesito aprender y que yo requiero sanar. Entonces es preguntarme y deducir, desmembrar qué me duele, qué hay ahí, cuál es esa sensación por la cual, según mi inconsciente, no está perdonando. Pero todo parte de acá. Hay una frase muy coloquial que se dice, no busques afuera, todo está aquí adentro. Entonces, cuando soltamos esas cadenas, cuando decidimos, porque no hay una receta que te diga,
paso 1, 2, 3. No, es una cuestión de decisión, de dejar el ego a un lado, de mostrar realmente un poco el corazón, no la cabeza, porque todo lo tenemos aquí, este sentimiento, todo buscar la respuesta a través de lo que sentimos, a través del corazón, a través de la cabeza, y cuando encuentras parte de esas respuestas que vas desmembrando y darte cuenta que simplemente todo es parte de una enseñanza y que la vida te pone, yo digo, te pone maestros, que hay maestros rasposos, dolorosos, tormentosos, y te pone espejos de algo que tú tienes que trabajar, y cuando te das cuenta que esa persona te está enseñando algo, entonces empieza por perdonarte y por consecuencia perdonas a la otra persona. Es más, ni se requiere a veces hacerlo, pero es liberador. Yo lo digo, es como si te quitaras pípilas de aquí, y vives mucho más ligero y fluyes como el agua que hace fluir y busca cauce. Pero nosotros, hay una frase que yo le robé a uno de mis coaches que dice: queremos huevos al gusto, y entonces cuando no hay huevos al gusto, pues obviamente nos aferramos y nos encerramos, y lo único que hacemos es sufrimos y no logramos lo que obtenemos. ¿Por qué? Por ego. Entonces hay que soltar esas cadenas, hay que romper esas cadenas, hay que fluir. La vida tiene cosas tan maravillosas por mostrarnos, que no perdamos el tiempo en algo tan banal, pero tengamos conciencia, eso, tomar conciencia de por qué estoy viviendo esta situación que me cuesta trabajo tanto perdonar. Pero muchas gracias. Muchas gracias, Maribel, gracias. ¿Y qué tan importante hay esta parte de lo que creemos que nos hacen, pero también lo que nosotros no vemos que hacemos, ¿no? Ya hemos hablado en el transcurso de las semanas pasadas y de varios temas, como es la violencia de género, como es la violencia en adultos mayores, como es la violencia intrafamiliar, como es la violencia, el bullying, como muchas cosas, pero y no porque no quiere decir que no quiere decir el tema de yo te perdono porque tú me hiciste daños y yo soy la víctima y tú eres el victimario. Creo que al final siempre, bueno, sin hablar del tema de numerología, siempre vamos en pareja y este tema de pareja, pero también en diferentes roles, entonces como mamá, como hijo, como hermanos, como alumnos, como maestros, como compañeros. Y siempre va a haber esta dualidad, siempre va a haber este tema, quiénes se está lastimando, pero también qué me estás lastimando, qué heridas de mi infancia, que de ahí parte mucho, pero bueno, después estaremos platicando de ello. Algo que sin entrar tanto en preámbulo, y que ahorita lo decía Maribel, digo, y no para que se vuelva a historias de la vida real. Yo me acuerdo, digo, para poderle compartir a Andrea y ahorita de hacer la siguiente pregunta o que nos pueda compartir. Me acuerdo que hace muchos años, cuando yo me estaba divorciando, ay, hablando de mí. En ese momento, digo, no me acuerdo la fecha, el año ni nada, pero en ese instante cuando nosotros, bueno, mi ex marido y yo nos estábamos separando, a la par, mi mamá y mi papá tenían sus parejas, ya estaban separados hace mucho tiempo, y en ese entonces a ambos, o sea, la pareja de mi mamá y la pareja de mi papá, les dio cáncer. De diferente manera, a uno le dio cáncer de próstata y a la otra señora le dio cáncer en el estómago. Las dos personas a su vez murieron en diferentes momentos, pero con la misma circunstancia. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que ellos como tal, y no porque lo diga yo, y no es mi deducción, y tampoco es como de, ay, soy una medium, pero al final, por eso decía, la parte transgeneracional. Todo lo que ellos vivieron como pareja y que no, al final no se perdonaron, pues fueron y lo depositaron como bote de basura a la siguiente pareja. Cuando yo vi esa... Sí, claro. Ay, hasta... ¡Oh! Yo me sorprendí. Cuando yo vi esa situación, en ese momento, casi corrí, agarré un cuaderno, una pluma. No fue tanto así. Pero fue muy simbólico para mí. En ese momento yo agarré, sí, un cuaderno, una pluma, y le escribí una carta al que era entonces mi marido. Y le dije, te pido perdón si en algún momento te hice daño y te perdono si en algún momento me hiciste daño. Si en algún momento necesitas de mí, yo voy a estar aquí para ti. Y él fue así como de... Pero entonces
Sí, ya, ahí tuve el 10. Pero al final, como bien lo decía, esta parte de no solamente transgeneracional, pero también sistemático. Lo podemos ver en las mujeres, en los adultos, en los niños y como educación. ¿Qué nos puede, cómo podríamos abordar, cómo podríamos poner el perdón como una ciencia, pero también como un principio, también como un valor que debería de ser, y ya está, pero cómo lo podemos enfocar aún más? Cuéntanos. Que el cuerpo humano solo resiste 96 watts. Cuéntanos un poquito más, Nadia. Gracias, Vero. Bueno, pues felicito por lo que tú hiciste, porque es un acto de valentía. Yo creo que el perdón es valentía. Y otra cosa que tú mencionas tan importante que yo me estaba imaginando ahorita es, siempre hablamos y nos educan en casa de los valores, ¿no? El respeto a los demás, el comportarte de cierta manera, pero qué tan importante sería agregar a estos valores el perdón. Y es algo que yo creo que, no podría decir cifras, pero yo creo que en una mayoría del 90% en nuestra educación y en los consejos y los valores que nos dan en casa, nunca vemos presente el perdón, desafortunadamente. Y creo que es tan importante que nosotros hagamos ahora en nuestras nuevas generaciones, y si alguien lo tuvo, pues felicidades, porque yo creo que esa persona vive ligera. Siempre que pasa, y decíamos, como tú vienes mencionando, ya hemos hablado de las violencias de diferente manera en escuelas, en adolescentes, en niños, adultos. Bueno, ya pasamos, porque yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado situaciones adversas o difíciles que hemos tenido que superar. Ok, buscamos todo tipo de ayuda, salimos, rescatamos, nos divorciamos, nos separamos de ciertas personas, pero no nada más se trata de dejarlo hasta ahí, de ya me voy y ya nos vemos, ya me te digo adiós, como dices tú, yo ya me había separado. No lo dejemos ahí. Yo creo que es tan importante que nosotros aprendamos a perdonarnos, pero a nosotros mismos. Hablábamos, yo por eso les decía, ahorita lo platicamos, porque creo que el decir, yo te perdono a ti por lo que me hiciste, es un poco trabajarlo y verlo desde el ego. Yo creo que lo más liberador para nosotros, y esto, bueno, es una simple opinión, es liberador, porque yo sí decía, pues yo perdono a mis hermanos, a mis papás, a mis a mi ex marido, como dices tú, pero nunca decía, me perdono yo. ¿Por qué? Porque pues por haberte juzgado. Entonces, por eso yo creo que yo no encontraba esa total liberación de decir, sí, pues sí, yo ya los perdoné, yo decía, desde mi corazón ya los perdoné, pero no me sentía plena, no me sentía como al 100%, yo me sentía en un 80%, en un 70%, porque no encontraba esa solución total hasta que hubo alguien que me hizo ver, y yo le agradezco mucho a esa persona que me hizo ver el que yo no tenía que perdonar a ellos. Era yo quien tenía que perdonarme a mí misma en primera por haber permitido ciertas circunstancias, porque finalmente cada uno decide estar en situaciones en las que tú determinas en cierto momento o en ciertas personas, tú estás ahí. Bueno, tú lo permitiste, tú perdónate. Ahora también perdónate por haber juzgado a tus padres, por haber juzgado a tus hermanos, por haber juzgado a las personas que tú crees que en cierta manera te hicieron daño. Otra cosa importante que tenemos que ver, a veces nosotros mismos hemos hecho cosas que han lastimado a otras personas y no lo vemos y no nos damos cuenta. Entonces, también si no somos un poco empáticos, que creo que esto tiene mucha relación con el perdón, si tú eres empático, puedes darte cuenta que a lo mejor la persona que tú piensas que te dañó intencionalmente no haya sido así. Y también sea una persona que, al igual que tú, ahorita tú hablabas del tema de esos daños emocionales de la infancia que tenemos. Puede ser una persona que estuvo muy dañada en la infancia, que no tuvo ese amor de padres, de hermanos, de lo que haya sido, y que sea una persona que sin querer te haya dañado. Entonces, qué importante es esto como consecuencia, y por qué lo hablamos desde el perdón, por qué debemos de trabajar en esto, porque eso yo sí estoy completamente segura que el perdón, el rencor, perdón, más bien el rencor, nos genera enfermedades. Nosotros mismos vamos generando nuestras enfermedades. Como tú hablabas esto del cáncer, creo que si ustedes se meten un poquito a investigar al internet, ahorita no vamos a hablar de eso, pero si se meten un poquito a investigar las consecuencias del rencor, no las consecuencias de no perdonar, nos traen
diversos tipos de cáncer, diversos tipos de dolores estomacales, porque hacemos coraje, porque el otro me está dañando y me hizo y me... Entonces, todo este tipo, si ustedes se dan cuenta cuando nos enojamos, la mayoría de nosotros que experimentamos ese dolor en el estómago y después te quedas con un dolor fuerte y en ese momento dices, bueno, ya se pasó, se me bajó el enojo, pero no es cierto. La situación es que ese tipo de enojos y ese tipo de dolores en el estómago se va haciendo grande, 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 al grado de que muchas personas terminan con un cáncer de estómago. Entonces, ¿qué tan importante, como si ustedes lo pueden ver, qué tan importante es que acabemos con esos rencores, que también seamos empáticos con las demás personas y que esto no significa que reprimamos, porque también está la línea muy delgada entre, ay, bueno, no me importa, bueno, pero reprimo el que, como yo ya soy muy empático y muy lindo, yo ya no me enojo. O sea, no confundamos, creo que tampoco esto es bien importante que lo veamos, porque no se trata de reprimir, finalmente somos seres humanos que experimentamos emociones, enojo, alegría, enamoramiento, todo, ira, todos, yo creo que nos vamos hasta el último día de nuestra vida, vamos a experimentar emociones. Lo que se trata es de que en primera trabajemos con nuestro perdón, ya no guardar rencores pasados y de hoy en adelante, si podemos trabajar con nuestro perdón, entonces de hoy en adelante es controlar nuestras emociones. O sea, en ese momento sí me enojo, pero respiro, pero trato de buscar otro tema, de distraerme en otra situación. En el momento en que mi rencor, en que mi enojo baje, entonces yo lo puedo platicar con la persona que yo siento que tal vez me dañó y a lo mejor esa persona ni siquiera se dio cuenta, ¿sí? O si tuvimos o no entrar en la discusión, eso es lo importante, es no entrar en la discusión, porque en una discusión en donde dos personas están molestas en ese momento, nunca se va a llegar a nada y lo único que vamos a generar es un distanciamiento o que nos ofendamos o que hagamos cosas y terminamos molestos y enojados y con rencor con esa persona. Entonces, aquí es importante, como tú dices, es desde pequeños, a mí me parece que desde pequeños tenemos que establecer en nuestros hijos, no que sea pequeños, yo creo que sí como padres, pero también como hermanos y ya nuestra familia, si nosotros lo podemos llevar y darle un consejo hasta a nuestros padres, porque el hecho de que seamos hijos no significa que no podamos hacerlo con ellos, ¿no? Y decirle, tienes que perdonar, si tú sientes rencor con tu madre, perdónala, si sientes rencor con tus hermanos, perdónalos, para que ellos también se sientan en paz. Yo sé que a lo mejor en su momento no tuvieron oportunidad de educarnos con esa parte, pero creo que sí ahora es importante que nosotros, si tenemos más acceso a este tipo de información, poderla compartir con toda nuestra familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia, muy bien. Pues todo lo que nos están compartiendo, pero bueno, esto y mucho más vamos a seguir hablando aquí en tu programa Enamorando tus sentidos. Yo soy Verónica Mejía, está con nosotros Maribel Sánchez y Nadia Villanueva. Enamorando tus sentidos, el tema es perdón, el perdón. Vamos a un corte y regresamos. Bye. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Conecte de serotonina para esta niña que vive en agonía. Esto, una pesadilla. Esto no es una fantasía. Dejé de escribir, yo dejé de sonreír. Parece que el sol ya no brilla para mí. Es la soledad la que nunca me engaña, aunque por las noches a veces me daña. Y no son de extrañarse sus falsas palabras, pero anhelo aún perderme entre sueños, no en sustancias. Buscas la eutanasia, aprovecha que estás vivo y deja tu arrogancia. Eso pienso cuando veo mi reflejo en el espejo. Yo estuve ciego, pero ahora miro el cielo. Me encuentro pleno, la
la verdad no sé ni cómo yo me siento. Existe el peligro, pero el miedo es opcional. Gracias a que aprendí de eso, ahora no miro atrás. Pude alzar el vuelo y no volver jamás a ese abismo de mi mente que no podía parar. Esto, una pesadilla. Esto, el final de la agonía. Esto, no es una fantasía. Saque ya el conecte de serotonina para que pueda ubicarme en las ruinas mentales, lagunas verbales. Recorrí los mares para verme despegar. Me perdí entre manglares para poderme inspirar. Son las 2:52 y sigo como al comienzo, mirando el retrovisor, no actuando a tiempo. Pasa rápido y luego se repite lento. Veo el déjà vu pero no entiendo el momento. Lo siento, me perdí transbordando el balcón. En mi cuerpo hay dolor, no hay amor, ya no tengo convicción. Busco la razón pero solo hay vacío en mi interior. Esto, una pesadilla. Esto, el final de la agonía. Esto, no es una fantasía. Saquen ya el conecte de serotonina. Listo, ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. También creo que tiene que ver con el tema. Y no porque me vaya de la amnesia con la amnesia. eh, Yay, así de siempre te vas. No, bueno, el tema de esto es la felicidad. Y creo que nos han vendido tanto el tema de que la felicidad es un estilo de vida que a veces no miramos y no vemos lo que está alrededor. El perdón como tal tiene que ver mucho con la introspección, tiene que ver mucho con cómo me estoy sintiendo y cómo estoy viviendo. Esto tiene que ver a su vez con un sistema. Vivimos en un país, en un mundo sistemático. Y sin entrar en temas políticos, vemos por todas partes y en todos lados hay una frase, y no por entrar en controversia, ni es que estoy juzgando, ni estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente lo veo y creo que es parte de, hay una frase que siempre vemos y dice, ni perdón ni olvido. Entonces, el país, el sistema, la gente, el pueblo, nosotros como tal, siempre estamos pensando en no perdonar, no olvidamos. Nosotros, como bien lo comentaba hace un momento, pues no perdonamos, no olvidamos. Wow, los hospitales siempre van a estar latentes, siempre van a estar llenos de. Entonces, ¿cómo podemos justo trabajar un perdón si esto se vuelve algo sistemático, si esto se vuelve algo político, si esto se vuelve algo como como de transgeneracional y lo podemos llevar hasta o sea, hablar de lo que estamos viviendo ahorita y que la siguiente votación y para enjuiciar y para bla, 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 pero podemos ir muchísimo más lejos y entonces recordar un poco, por ejemplo, la conquista y decir, es que no me conquistaron, me invadieron, pero de repente es, sí, bueno, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde perdonamos y hasta dónde nos hacemos conscientes o nos hacemos como que no vemos? ¿Qué podemos hacer como colectividad, como sistema, como población, para poder perdonar y no estar en un lugar, en una jaula o en un hospital, pero también poderlo ver hasta dónde puede ir como esta parte, no solamente mía o mis ancestros, sino los que vienen, los que faltan, y no solamente hablando de hijos, sino esto se trasciende a todos aquellos que son tu legado, y el legado puede ser la persona que te está viendo, que te está escuchando. Cuéntame un poquito más, Maribel, y no precisamente mis palabras, pero cuéntanos, ¿qué nos tienes que decir del perdón? Hola. Gracias, Bea.
Mira, esta parte que acabas de comentar y como todo es fundamental, decías, con el tema de las emociones y tocando ese primer punto y respecto a que el tema de los hospitales, es muy cierto. La mayor parte de las enfermedades, y yo estoy convencida y lo he vivido por experiencia propia, repito, sanando tus emociones, de verdad que las enfermedades sanan. Y hay algo que si uno tiene el poder de enfermarse, tiene el poder de sanarse. Yo los invito a que busquen ahora en San Google y demás lo que significa descodificando el inconsciente y desde la parte biológica y nos documentemos y nos informemos, nuestro cuerpo habla y cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo determina algo. Algo que comentaron importante es, imagínense cuántos años, y científicamente está comprobado, cuántos años se requiere para que se genere un cáncer. Y obviamente diferentes tipos de cáncer, pero cáncer, hablábamos de cáncer en el estómago, de los cánceres más agresivos, que es el cáncer de páncreas. Imagínense cuántos años y cuánto no tiene acumulado el cuerpo para poder generar un cáncer de esta magnitud. Ahora, ¿cómo podemos hacer como sociedad el poder generar menos enfermedad, o el poder generar menos rencor, o el poder generar, creo que estamos pasando por una etapa y como dices tú, no me desvío del tema, pero la pandemia es un ejemplo de ello. ¿Qué nos vino a enseñar la pandemia? ¿Qué nos vino a mostrar? Cada uno tomará su propio aprendizaje, pero para mí el tema del aprendizaje es necesitamos cambiar, necesitamos transformarnos, necesitamos generar más conciencia, necesitamos hacernos más responsables y dejar de responsabilizar al de enfrente. Y al de enfrente me refiero a todo, dejar de culpar a los demás y hacerme responsable de lo mío y darme cuenta qué me lleva o qué he ganado si soy una persona que no ha perdonado a quien sea, a papá, a parejas, a amigos, a hijos, a jefes, a whatever, situaciones que no han sido sanadas, que se vale cuando estás en esta emoción y estás sintiendo este coraje, esta ira, esta tristeza o cualquier sentimiento, es válido porque somos seres humanos y tampoco se trata de reprimirlo. Lo importante es qué hago con esto que siento ahora. ¿Vivo en no perdonarme, en no perdonar o qué hago para ello? Porque el hecho es, digo, yo creo que todos conocemos a gente que lleva años peleadas con hermanos, con familiares, con papás, etcétera, en distanciamiento, en no hablarse, en nada. Y creo que lo más importante es cómo me siento yo como persona ante esa situación. Si el resultado que tengo emocionalmente y cómo estoy, me siento bien o realmente siento esa parte que esté incompleta. Hablabas de estas cárceles, Vero, hablando del ejemplo del hospital sin necesidad de desviarnos del tema, pero hay un estudio en internet en donde se le hace una encuesta a las personas que ya están en estado terminal y justamente se les pregunta, ¿no? ¿Qué es de lo que más se arrepienten? Y la gente de lo que más se arrepiente es de las cosas que dejó ahí pendientes, desde el no vivir, desde el no perdonar, desde el no hacer. Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad hoy con esta pandemia darnos cuenta que en 2 segundos la vida nos puede cambiar, que no importa lo poderosos que podamos ser en cualquier sentido, pero que al final si aquí adentro tú no tienes paz, y puede parecer filosófico y no me desvío del tema, pero si tú no vives en paz contigo, si tú no estás en paz contigo y hay pendientes, por consecuencia vas a generarte cosas. Entonces, ¿qué pasa si mejor dominamos un poco nuestro ego? Porque el ego es esa emoción de, no, es como el diablito y el angelito, ¿no? El ángel te dice por un lado haz esto y el diablito por otro lado, el diablo como dice, no, el diablo, no lo hagas. Eso es el ego, ese sentimiento de coraje que sentimos en ese momento, en cualquier situación, es ego. ¿Qué pasa si domino un poco mi ego? Si freno un poco esa emoción, me permito sentirla así, pero la freno, y después me hago el de, ok, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Y qué siento? ¿Y quiero hacerlo o no? Si me gana el ego, si domino el ego, voy a seguir en este tema de no perdonarme, de echarle la culpa al de enfrente y demás. Un ejemplo muy claro es el que tú pusiste, Ver, o sea, tú tomaste la decisión viendo una situación que la vida te mostró de generar un perdón, de hacer un perdón a tu expareja y demás, y liberarte, y eso es lo más importante, liberarnos de toda situación, de lo que sentimos. Podemos leer todo lo que queramos y como bien lo decía Nadia, a ella se le acercó o tuvo un ángel en su vida, yo también lo tuve y el darme cuenta, yo una de las primeras cosas
que hice, aparte de perdonarme a mí, fue hacia mi madre, que era mi talón de Aquiles, y entender que no era ella la responsable, sino yo. Y entender como muchas cosas, pero como dicen, ponte tantito en los zapatos de enfrente. Hay un ejercicio muy sencillo, lo quiero poner muy rápido, es como si tengo esta botella aquí que les muestro, y a veces es cuando neciamos y ponemos a prueba nuestro ego. Si yo la pongo de este lado y hay otra persona de este lado, ella va a ver esta parte de aquí que tiene circular y que tiene una rendijita y demás, y la otra persona va a ver esto. Y ambas personas tienen razón. El punto es de qué parte tú lo estás viendo. Si yo neseo y no quiero escuchar y no quiero ver que también existe este lado y solamente quiero necear que existe este lado, así estamos en la vida, no queriendo ver más. Entonces, demos la oportunidad de ver, demos la oportunidad de ponernos en los zapatos de la otra persona. Ese es un ejercicio muy fuerte. ¿Qué pasaría si yo estoy en el otro lugar? ¿Qué sentiría? Y como bien dijo algo Nadia, ¿y nosotros qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho nosotros? Porque muchas veces pedimos 10 y cuánto damos nosotros ante cualquier situación. Entonces, analicemos realmente qué hay en nosotros también, qué hace que también podamos lastimar a la otra persona. Pero los dejo con este ejercicio. ¿De qué lado estás viendo? ¿Y cuánto tiempo te la pasas viendo solo de un lado y no quieres ver el otro lado? Y es muy sencillo, solamente hay un ejercicio que me enseñó un coach que lo quiero complementar con esto, si me lo permiten, así estamos cuando no perdonamos. Si tú agarras y tú volteas y en lugar de hacer esto que es señalar, solo señalar y juzgar al de enfrente, ¿qué pasa si yo volteo mi manita, suelto y retiro mi dedito? Voy a vivir más ligero. De verdad, créanme. Y en automático, de verdad, en automático, se van a sentir súper bien. Y si me duele la cabeza y si me duele la garganta y demás, créanme que eso se va a liberar. Muchísimas gracias, Beth. Muchas gracias, Maribel. Y bueno, algo que platicaba justamente ahorita Maribel, con esta parte del tiempo, pero la familia, pero todo aquello que a veces, que es lo que, bueno, que han platicado tanto Maribel como Nadia, algo que en algún momento comenté, no, bueno, en otros lados, es que pareciera que justamente hoy en día nacen niños, pero nacen bebés, obvio. Cada vez que nace un bebé, nace un adolescente. ¿Qué quiere decir con ello? En que no tanto las circunstancias, no solamente la parte tecnológica y la parte sistemática y que si el nuevo chip y entonces los avances, bla, 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 sino todo lo que conlleva y las emociones que nosotros ponemos como mujeres cuando dan a luz o cuando damos a luz a un niño, ¿no? A una niña. Entonces pareciera que nace un adolescente y vivimos en una época de adolescencia, sea la edad que sea. Vivimos porque estamos todo el tiempo, estamos presente. Es igual que no me decía ahí, tú no. Vivimos en una situación donde todo el tiempo justamente estamos viendo lo que nos están aquejando, lo que nos están acechando y lo que me está lastimando. Pero ¿cómo lo podemos resolver? ¿Cómo lo podemos ver? A través del sistema. Hablábamos de las cárceles, en este caso, más bien de las jaulas en los hospitales. Pero ¿qué pasa también del otro lado? Aquellas jaulas donde no son postrados en una cama, pero que te libran, te quitan tu libertad. Y justamente a través del no perdón, porque traen historias y no estoy diciendo que son inocentes todas aquellas personas que están detrás de una reja, pero hay un no perdón detrás de una reja. ¿Qué nos puedes contar, Nadia? Cuéntanos. Gracias, Vero. Pues mira, yo creo que gran parte de las situaciones adversas, de los delitos que se cometen en nuestras sociedades a nivel mundial, vienen derivados del rencor que nosotros venimos guardando, ¿no? Hay la mayoría, como tú bien lo mencionas, la mayoría de las personas que se encuentran recluidas en una cárcel, en un reclusorio, desafortunadamente son gente que desde la infancia tiene heridas fuertes, que está resentido no nada más con sí mismo, con la familia, sino con la sociedad misma. ¿Por qué decimos esto? Pues obviamente cuando tú te sientes resentido con alguien, con la sociedad, pues ¿cuál es tu actitud? A lo mejor sin querer
o queriendo, no sabemos, pero si tú te das cuenta cuando tú te sientes enojado y resentido, pues reaccionas de una manera violenta, no reaccionas igual que cuando estás en un estado de paz. Entonces, por eso yo les decía hace rato, no reaccionemos en el momento en que se nos genera el enojo, porque si ustedes pueden, hagan una introspección para atrás cuando han estado en un momento de ira o de enojo. Si ustedes se dan cuenta en ese momento, reaccionaron de una manera en el que a lo mejor 10 o 15 o 2 horas o 12 horas después se arrepintieron. Entonces, yo les puedo asegurar que la mayoría de nosotros nos ha pasado y dijiste, ¿por qué dije eso? ¿O por qué hice eso? ¿No? ¿Por qué? Porque estamos en un momento de ira, un momento de resentimiento. Entonces, muchas de las personas que están ahí, desafortunadamente, vienen con ese tipo de resentimiento. Y luego todavía, si ustedes le agregan un poquito de que, bueno, ya cometieron un delito que obviamente por las leyes de nuestros países, pues tienen que pagar, así se le llama, pagar o cumplir una pena legalmente, pues ya traía 50% de resentimiento, 80%, pues me encierras 5, 10 o 15 años, donde desafortunadamente también nuestro sistema penitenciario no cuenta con buenos sistemas, simplemente de la estancia, ya comentaba yo una vez con ustedes, ¿no? La estancia dentro de ahí, pues rebasa primero los números de personas de la capacidad de personas que deben de estar. La alimentación, la atención, no hay atención psicológica, hay atención médica, pero pues está muy limitada. Pues obvio que si tenía 50% de resentimiento y me encierran aquí en este lugar en donde no puedo tener, hablábamos de la jaula, ¿no? De una libertad, pero yo hablaba de una libertad emocional. Pero aparte de la libertad emocional, me cuartas mi libertad, que es para mí el segundo de nuestros más preciados dones después de la vida, la libertad. Pues imagínate cómo sale una persona resentida emocionalmente, más resentida todavía de que estuvo 5, 10 o 15 o 30 años ahí, pues obviamente que sale mucho más enojada y finalmente a lo mejor hay personas que afortunadamente buscan la ayuda que se les puede dar ahí, que también no quiero decir que no haya, sí hay ayuda y quien la quiere tomar la toma, pero hay gente que no la quiere tomar y a lo mejor a través de la religión o de que se van a la biblioteca, de que buscan, sí les ayuda como una introspección, qué bueno, pero desafortunadamente por los datos que yo tengo, es la minoría de la población que está en esos lugares que busca esa ayuda y la logra y sale y claro que se recuperan, claro que hay una forma en que ellos se reinsertan a la sociedad bien, pero hay la mayoría que no sale resentido, no se prepara y entonces vuelve a delinquir y vuelve a hacer cosas en la sociedad que son dañinas. Entonces, para que veamos qué importante es todo tipo de este proceso. Entonces, tú hablabas de esa forma en que, ¿cómo puedo hacerle yo? Porque dice, bueno, sí, ya me dijeron que perdone, que haga, que no guarde resentimiento, pero ¿cómo le hago para salir adelante, no? Creo que hoy en día tenemos muchas herramientas de que busquemos información. Todo esto siempre creo que el tema y la conclusión que decimos es, tenemos que nosotros mismos buscar nuestra ayuda, no esperemos a que, bueno, pues yo me siento aquí, que alguien me ayude. Creo que nosotros tenemos un compromiso como sociedad, como integrantes de nuestra propia sociedad y de nuestra familia, esa obligación de buscar ayuda. Digo, ahora buscamos en el internet y es bien sencillo encontrar algo. A lo mejor a veces parecieran cosas que dices, ay, es muy tonto agarrar y escribir te perdono, pero no es cierto. De verdad es que eso es muy liberador. Lo que tú hiciste, Vero, con tu exmarido, si tú nos compartiste cómo te sentiste de cuenta que te quitaste una losa y es en serio y de verdad lo podemos hacer o busquen ayuda psicológica. Todo esto, cualquiera cosa que ustedes hagan va a ser muy benéfico para que logren superar este aspecto y eso, cuando ustedes se presentan de esa manera y logran quitarse esas cargas y salir de esa jaula, ustedes lo reflejan ante las demás personas. O sea, las demás personas lo ven y hasta te dicen, a mí me dicen, ¿qué estás haciendo? Ahora ya no eres igual que antes. Ahora a esto se le llama en un libro
que ahorita estoy leyendo, afortunadamente se le llama reaccionar, ¿no? O sea, somos reactivos más no proactivos. Entonces, es que ya no reaccionas, es que ya no te enojas, es que no sé si me enojo, más no reacciono. Entonces, es lo que yo les decía, que hagan, escriban todo lo que a ustedes les genere, a lo mejor odio, rencor, coraje que les hayan hecho su mamá, su papá, su hermano, su vecino, lo que sea. Traten de escribirlo, y si pueden deshacerse, desháganse de esas hojas, tírenlas, quémenlas, hagan algo a modo de que todo eso vaya quedando plasmado, porque ¿qué pasa? Es que muchas veces aparte no lo hablamos, si no lo expresamos, entonces se sigue quedando guardado y el no expresarlo se sigue haciendo como una bombita de tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A lo mejor no es que vayas y le digas, te perdono, perdóname, te perdono, pero así como a todos los que le hice daño, luego se le hice daño 40, pues nunca voy a acabar, ¿verdad? Entonces, simplemente lo escribo, no es necesario que vayamos y se lo digamos, escríbanlo, si ustedes tienen algo que pedir perdón, pídanlo, o si ustedes creen que tienen que perdonar, pues escríbanlo y te perdono. Yo hablaba de perdonarnos a nosotros mismos y empiecen por ustedes. Yo me perdono por estas situaciones y te perdono a ti y también perdono a esta persona y te pido perdón y véanlo, de verdad, experimentenlo, si les sirve, pues ojalá sea lo mejor, que creo que es una forma de ir saliendo de esto y una ayuda psicológica creo que también es de gran importancia. Muchas gracias. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Nadia. Y bueno, pues ya estamos al minutitos de terminar el programa, pero antes de ello, pues nos gustaría que así brevemente, 2 palabras, 3 letras, no, no es cierto, nos cuéntenos para poder cerrar el tema. Maribel. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias, Vero, por la invitación. La verdad es que es un tema que da para mucho más. Y yo solamente cerraría con que deténganse un poquito a ver si lo que hasta ahorita las personas que nos han dado la oportunidad de perdonar, lo que hasta ahorita, no importa los años que tengan, si realmente lo que hasta ahorita han hecho y cómo se sienten emocionalmente ha valido la pena. Hay muchas formas de perdonar y la primera es si realmente tienen la decisión y la convicción de perdonar, pero perdonar desde el corazón, perdonarte desde aquí, es que veas a esa persona y le digas gracias por lo que me enseñaste, porque gracias a lo que tú me enseñaste hoy hago, digo, soy y puedo, porque eso es cuando de verdad te das cuenta que esa persona llegó a tu vida para enseñarte algo y volteas y la ves y dices gracias. Ahí es donde está el verdadero perdón, pero el perdón desde acá, de verdad. La vida se va muy rápido, no la tenemos comprada, como dice mi madre, no sabemos cuánto tiempo dure la factura, y todos los días tenemos la oportunidad de volver a empezar, todos los días tenemos la oportunidad de perdonar. No esperes a que la vida te dé un trancazo para que lo hagas. Hazlo todos los días, puedes empezarlo. Muchísimas gracias, Vero, y gracias a todos los que se conectaron. Hermoso, hermoso, hermoso. Gracias, Maribel. Nadia, cuéntanos. Bueno, pues creo que es parte importante de nuestra vida el perdón. Empezar por liberarnos es muy importante. Creo que es la base para que nuestra vida cambie. Entonces, es liberación emocional más que otra cosa y nos va a evitar de muchas cuestiones. Y cada situación que vivamos, cuando tú pasas de este nivel, porque yo lo veo así como un nivel después de que ya pasas esta situación del perdón, pasas al nivel de ver la vida de diferente manera y como dice Mari, de ver que fue una gran experiencia lo vivido y ya no te duele, sino lo ves desde el punto de vista es gracias por haberme dado esa experiencia porque ahora soy una persona diferente, porque ahora soy una persona con mucho mayor conocimiento porque fuiste mi maestro, me enseñaste o mi maestra y me diste la oportunidad de aprender y de ser un poco más empática también y con un poco más de crecimiento personal. Gracias. Buenas tardes a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, hemos llegado al final del programa. Ahora sí, pues muchísimas gracias a nuestras invitadas.
No, bueno, Monse las adora. Gracias, Monse. Gracias, Monse. Bueno, pues esto fue el programa de hoy. Hoy el tema fue el perdón. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en contacto, que estuvieron escribiendo en la página, que estuvieron escuchándonos. Gracias, Leslie, gracias, Alfredo, gracias a cada una de las personas. Y bueno, pues como siempre compartimos, pues esto es para ustedes. Yo soy Verónica Mejía, ese fue un programa más de Enamorando tus Sentidos y como siempre les digo, nunca dejes de soñar porque todos los sueños, todos se pueden lograr. Hasta la próxima. ¡Mua! Hemos llegado al final del programa. Nos escuchamos la siguiente semana. Sí, el próximo martes de 1 a 2 de la tarde, aquí en tu programa, Enamorando tus Sentidos. Ay, pero espera. No te vayas. Sígueme en la página de Facebook, Enamorando tus Sentidos. No se te olvide, nunca dejes de soñar porque todo se puede lograr. Hasta la próxima.